en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacífico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Estamos en la última semana de marzo con una realidad trágica en el mundo y que corresponde al riesgo de la salud. No podemos dejar de ocuparnos del tema mundial a través de nuestros corresponsales y de manera especial en la segunda parte con el tema de Dios, la Biblia y el hombre, a cargo de un destacado pastor con cargo directivo institucional. Queremos ser parte como medio de comunicación social evangélico, tomar parte importante de la vida en el hombre, lo espiritual, que tiene implicancias de salud integral en todas las formas, reverenciando al único Dios verdadero por medio de Jesús, el Salvador del mundo. En estas 2 semanas les hemos venido entregando diferentes programas de orientación bíblica, acomodando nuestra programación a edificar a la iglesia para no tener temor a las malas noticias, sino por el contrario aferrarnos a las promesas bíblicas expresadas en diferentes formas en los salmos, las profecías bíblicas y las epístolas y evangelios, siendo Radio del Pacífico una alternativa de ayuda espiritual con oradores nacionales e internacionales en toda nuestra programación de día y noche, las 24 horas que ustedes nos corresponden con sus oraciones. La realidad presente y futura se convierte complicada, es una verdadera crisis y nada será igual, porque toda crisis es cambio al cual debemos adaptarnos, esperando que sea para bien, liberando al hombre de pecado, frente a un mundo que nos hemos acostumbrado a las riquezas, el placer y otras formas de vivir, olvidándonos de la presencia de Dios. De esta forma, comenzamos este fin de semana, así marcha el mundo evangélico, con mucho espíritu de oración. La paz del Señor nos acompañe siempre. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. En la segunda parte del programa, en nuestro bloque de entrevistas, hablaremos sobre Dios, la Biblia y el hombre. Se extiende estado de emergencia nacional por 13 días más para contener el avance del coronavirus en el país, con lo cual esta medida será hasta el domingo 12 de abril. El Ministerio de Educación anuncia que los colegios privados recuperarán clases de manera virtual a causa de las restricciones por el coronavirus. El gobierno aprobó transferencia para los 1.874 municipios del país, provinciales e distritales, para distribución de artículos de primera necesidad a las personas vulnerables. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Crisis en el mundo. No es exageración tener una lectura de la condición mundial frente a la realidad que se viene motivado por la presencia del coronavirus, que está causando grandes realidades de muerte en más de 200 países, situación que nunca se vivió y que abarca consecuencias de grandes complicaciones en el desenvolvimiento de la vida humana. Condiciones de verdadera crisis, es decir, como es el significado, produciendo cambios radicales de grandes proporciones, afectando la realidad presente, pero también las futuras generaciones, del cual humanamente será difícil superar, afectando todo el comportamiento establecido por las naciones, siendo principalmente el del orden económico y financiero. Es un momento decisivo de guerra biológica. El ser humano frente a su existencia, mediante la ciencia y la salud, con amenaza de contagio personal, algo vital en el trato humano. Sorprende que obliga a evitar las interacciones, condición de la vida con todos sus adelantos, y que ahora impide
la vivencia, incluyendo la familia, pero también la libertad. Señales de mortandad mundial ya se informaron y solo han pasado 3 meses. Las medidas de restricciones son complejas, inclusive en la determinación de la medicina. Es un tema generalizado de salud. Nunca antes se ha presentado, habiendo en el proceso muchas epidemias localizadas, pero lo que nos afecta ahora es generalizada. El intercambio en el mundo presente tiene base económica en el desarrollo de naciones de alta tecnología y otras de productividad en materias primas, la cual se reglamentan por organismos internacionales y que mueven al mundo financiero mediante valores de materiales y empresas que dominan al mundo bajo complacencias de países denominados ricos y pobres. Estamos entonces frente a una realidad diferente. Se viene destruyendo el poder que utiliza el hombre, sea político o económico, afectando gobernantes y reyes, pero también jerarquías, incluyendo religiosas. Todo tiene una implicancia de amenaza de muerte. Las riquezas no es nada frente a la vida. Quizás sea una lección de llamado divino. El único libro de normas que condena al pecado y resalta la moral es la Biblia, porque fue dada por Dios como manual del hombre. Permanece en el tiempo, porque nada podrá destruirlo a pesar de intereses expresados en muchas otras formas. Los libros sagrados del Evangelio de Cristo, señalados por el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, al final con estas realidades permanecen la fe, la esperanza y el amor. Hagamos nuestro esta promesa de Dios. Pacífico Comunicaciones Online, Radio, Televisión, Prensa, Internet. Veníamos escuchando en Radio del Pacífico el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. El presidente Martín Vizcarra anunció la ampliación de estado de emergencia nacional por 13 días más para contener el avance del coronavirus en el país, con lo cual esta medida será hasta el domingo 12 de abril. El mandatario explicó que esta ampliación ha sido dispuesta dado los resultados de la evaluación que hace día a día la evolución de la enfermedad y el nivel de acatamiento del aislamiento social. Además, subrayó, se contó con la información profesional del Ministerio de Salud y su Consejo de Expertos, la evaluación integral hecha en el Consejo de Ministros y los aportes recibidos del Consejo de Estado y gobernadores regionales. Hemos tomado la decisión que a través de un decreto supremo ampliamos el estado de emergencia por 13 días calendario, de tal forma que el estado de emergencia es de cumplimiento obligatorio hasta el domingo 12 de abril, precisó el mandatario. Queremos cuidar lo más importante del ser humano, la vida y su salud. Por eso estamos tomando decisiones drásticas pero necesarias para salir juntos de esta situación, añadió el jefe de Estado. Los colegios privados que recuperan clases de manera virtual a causa de las restricciones por el coronavirus deben presentar a las unidades de gestión educativa local UGEL sus planes diseñados para lograr ese objetivo. Así lo manifestó el ministro de Educación Martín Benavides, que las UGELes supervisarán si tales planes cumplen con las exigencias de calidad requeridas y si garantizan las oportunidades de aprendizaje necesarias. Respecto a la recuperación de clases en colegios públicos, Benavides señaló que el Ministerio de Educación lanzará la plataforma Aprende en Casa, cuyos primeros contenidos se referirán a valores socioemocionales y a la ciudadanía, temas apropiados para la situación que atraviesa el país por el COVID-19.
El presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó: tenemos que asistir a las familias afectadas por estas medidas. Hemos decidido de forma unánime un decreto de urgencia con medidas que apoyan a la población más vulnerable, aprobando una transferencia para todos los municipios del país, 1.874 en total, provinciales y distritales, de 200 millones de soles para que puedan adquirir y distribuir artículos de primera necesidad a la canasta básica familiar a las personas vulnerables. Esto es adicional al bono de 380 soles. Hay familias que requieren ese apoyo y no están incluidas en este patrón. Se ha aprobado considerar alrededor de 800.000 familias que corresponden al grupo de trabajadores independientes para que también sean beneficiarios del bono. El lanzamiento de una nueva plataforma 113 que procesará 80.000 llamadas diarias y para ello se multiplicará por 5 el número de orientadores de salud que atenderán a personas con sospechas del nuevo coronavirus, anunció el ministro de Salud, Víctor Zamora. Asimismo informó que se aumentará de 50 a 250 el personal de salud que irá a los domicilios donde las personas han reportado sintomatología asociada al nuevo coronavirus. El titular de salud comentó que con el objetivo de ampliar la toma de muestras para un diagnóstico oportuno del COVID-19 y para brindar soporte emocional. La línea 113, por tratarse de la primera vía que tiene la población para reportar síntomas respiratorios asociados al nuevo coronavirus y permite al personal de salud llegar sobre todo a los que necesitan la prueba, así como brindar atención médica oportuna. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Iniciamos el bloque nacional en Así marcha el mundo evangélico con noticias desde el Cusco. Los dejamos con Jessica y Alfredo Montt. Buenos días. Amigos, ¿cómo están? Somos los pastores Wilfredo y Jessica Montt desde la ciudad de Cusco para poderles informar acerca de la situación del coronavirus en nuestra ciudad. Número 1, solo tenemos, gracias a Dios, un infectado. Es una persona que vino desde la ciudad de Washington y que gracias a Dios ha sido aislado en su casa y no ha contagiado a nadie más. Las personas en la ciudad y en toda la región están guardando y acatando la disposición del gobierno de aislamiento social obligatorio. Queremos recordarles las medidas de higiene y prevención que todos debemos tener. Lavarnos las manos por 20 segundos o más con agua y jabón. Usar alcohol en gel, no agarrarse la cara y quédese por favor en su casa. Así es, y si usted necesita salir por motivos de fuerza mayor, que son para hacer compras de alimentos, para hacer compras de medicinas, para ir al banco o alguna emergencia médica, puede hacerlo, pero recuerde que las compras de medicina, de alimentos e ir al banco es solamente una persona por familia. También queremos recordarles que, de acuerdo a lo dictado por nuestro gobierno, está prohibido salir de casa de 8 de la noche a 5 de la mañana bajo pena de ser arrestado. Hablaron para ustedes los pastores Wilfredo y Jessica Montt desde el Cusco para Así marcha el mundo evangélico. Continuamos presentando el bloque nacional en Así marcha el mundo evangélico con información desde el distrito Costa Sur. Adelante, Javier Luyo. Durante la cuarentena, los miembros y simpatizantes del distrito Costa Sur cumplen estrictamente las indicaciones del gobierno central. En casa, en oración por la pandemia, por los médicos, por la ciudad, por el país. En la segunda semana, se intensifica la oración y ayuno. Se colabora con las provisiones del día a las personas como adulto mayor. Habló para ustedes, desde el distrito Costa Sur, Javier Luyo, para su programa Así marcha el mundo evangélico. Seguimos presentando Así marcha el mundo evangélico. Ahora, información desde Tacna con Marcos Flores. Adelante. Desde Tacna, para informarles que estamos cumpliendo nuestra cuarentena, nuestro aislamiento social mandados por las autoridades, por el gobierno. Somos respetuosos de todas las órdenes y sabemos que esto es responsabilidad y solidaridad con todos nuestros hermanos. Y también para informarles que, gracias a Dios, a nuestras oraciones en Tacna no hay ningún infectado de COVID-19 y también nos dijeron que habían dos posibles personas, pero ya ha sido desestimado porque el resultado salió negativo.
Le damos gracias a Dios por ello, y nosotros tenemos que ser muy respetuosos con las directivas que da el gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Por sobre todo queremos preservar la salud, la integridad de cada uno de ustedes. Les informó por ustedes Marcos Flores para su programa Así marcha el mundo evangélico. Finalmente, Carlos Yaja nos trae información desde la ciudad de Pisco. Muy buenos días. Para el programa Así marcha el mundo evangélico, amada familia de Así marcha el mundo evangélico, nosotros acá en la ciudad de Pisco también estamos cumpliendo la cuarentena mandado por nuestro estado. Bueno, la iglesia está cumpliendo funciones de oración a través de las redes sociales, las predicaciones. Estamos viendo que también aquí en Pisco se está cumpliendo arduamente, aunque no se tiene algún caso de este virus, pero sin embargo la iglesia está orando. Así que únase en oración con todo el programa de Así marcha el mundo evangélico, y todo el cuerpo de Cristo debe estar buscando el rostro del Señor. Les saludamos desde aquí, desde Pisco, su corresponsal Carlos Yaja para Así marcha el mundo evangélico. Bendiciones. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico. En Radio del Pacífico tenemos información que llega desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel. Nuestra corresponsal Raquel González. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Y amigos de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Aquí las noticias. ¿Cómo el coronavirus afecta a los enemigos de Israel, Irán y Hezbollah? Por Ilse Strauss, de Bridges for Peace, Puentes para la Paz, en lo que la Organización Mundial de la Salud, OMS, calificó como pandemia, mientras Israel toma medidas drásticas para frenar la propagación del COVID-19, los enemigos del Estado judío también están siendo los más afectados. Los enemigos del Estado judío están siendo afectados severamente por la enfermedad. A principios de este mes, el Ayatollah Ali Khamenei, supremo líder religioso del archienemigo de Israel, la República Islámica de Irán, rechazó que el coronavirus es un gran problema. De hecho, Khamenei se jactó de que la tragedia se convertiría en una bendición. A la fecha, la bendición ha infectado a 9.000 iraníes, convirtiéndolo en el segundo país con el segundo mayor número de casos de COVID-19 fuera de China. Tan solo en las últimas 24 horas se ha confirmado la alarmante cifra de 1.075 casos. Más aún, según la agencia semioficial de noticias Fars, la bendición ha cobrado ya la vida de 354 iraníes, convirtiéndolo en el país con la tasa de mortalidad más alta relacionada con el coronavirus en el mundo, fluctuando entre 8 y 18% diariamente, en comparación con China, que su tasa de mortalidad es del 3%. La devastación se produjo después de que Irán negó categóricamente que la enfermedad hubiera dañado al país y a su gente. Irán fue el primer país del Medio Oriente en sufrir muertes por coronavirus cuando se reportaron 2 muertes en la ciudad de Qum el 19 de febrero. En una conferencia de prensa a finales de febrero, el viceministro de Salud, Iraj Harirshi, anunció que Teherán había casi estabilizado el brote. Incluso apostó su carrera diciendo: renunciaré a mi cargo si los números son la mitad o la cuarta parte de lo anunciado. Al día siguiente, Harirshi dio positivo por el coronavirus. La fachada de salud y bienestar de Irán parece haberse desmoronado al grado de ser ahora considerado como un nuevo epicentro del brote de coronavirus, informó el New Yorker. Esta semana, Fars especuló sobre los últimos funcionarios de alto rango infectados.
el ministro de Cultura, Patrimonio, Artesanía y Turismo, el ministro de Industria, Minas y Negocios y el vicepresidente Ishaq Jahangiri. Mientras todo esto está sucediendo en Irán, sus representantes del terrorismo en otros países están sintiendo el efecto de la enfermedad. El enfoque de oración es el siguiente: oremos para que la pandemia de coronavirus con sus infecciones resultantes y el recuento de muertes en sus países sea un llamado de atención para los líderes de Irán y Hezbollah. Oremos para que un temor genuino del Señor venga sobre ellos. El verso bíblico que nos ayudará a orar se encuentra en Job 28:28 y dice: luego dijo a todo el mundo, si ustedes me obedecen y se apartan del mal, habrán hallado la sabiduría. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Raquel González para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. Más información internacional y esta vez llega Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Es tiempo de noticias. Y como podrán ver, amados hermanos, antes de comenzar con la información, las cifras y contar lo que está pasando aquí en Argentina, quise comenzar este envío, este informe con palabra de Dios, que es lo que debe traernos tranquilidad. La palabra del Señor es la que debemos citar, creer, aferrarnos a sus promesas, las muchas promesas que hay en la palabra de Dios. Y es un tiempo para buscarlo a Él y fortalecernos en su palabra, en lo que Él ha dejado plasmado en la Biblia. Pasemos a la información. Bueno, contarles que obviamente es de conocimiento público que no hay actividad de ninguna iglesia. Contarles también que es el 4º día de cuarentena obligatoria aquí en Argentina. No podemos salir a la calle, solamente a los supermercados para comprar provisiones. Nadie más puede salir a la calle. Las esquinas están desiertas, los parques están vacíos, pero entendemos que es para protegernos, para cuidarnos a nosotros mismos, porque cuidándonos nosotros estamos cuidando al otro. En Argentina ya suman 387 los infectados por coronavirus y que en este país hay 6 muertos por la misma enfermedad. El gobierno está tomando medidas, se están preparando los hospitales, se están agregando camas con respiradores automáticos. Según lo que informaba el presidente, tenemos 10.000 camas para recibir los posibles infectados. Quiera Dios que no sean tantos, seguramente se van a seguir agregando más camas. La gente está asustada, la gente está muy angustiada, pero es a los pies de Cristo a donde debemos correr. Obviamente debemos hacer todo lo que corresponde hacer como ciudadanos, es nuestra responsabilidad cívica, obedecer a las autoridades, quedarnos en nuestros hogares, no exponernos. Sabemos que tenemos un Dios que libra, que guarda, que protege, un Dios que pelea por los suyos, un Dios que guarda a sus hijos a permanecer en sus hogares. Por favor, se lo pido, dar testimonio de la gloria de Dios, porque si bien es un momento muy difícil, de mucha angustia, también es un tiempo para ver la gloria de Dios. Confiemos en el Señor. Desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, Perú. Adelante, estudios. Tenemos información que llega desde Estados Unidos con nuestra corresponsal Janet Suazo. Hola Juan, espero que usted y el pueblo de Perú estén bien a pesar de los efectos del virus corona. Aquí en los Estados Unidos de América nos enfrentamos a la crisis peor que he visto en mi vida, pero no estamos solos.
Así pasa en todo el mundo. Las noticias se cambian todos los días. Hace unos días, el presidente Trump hizo público su entusiasmo por un medicamento antipalúdico no aprobado como tratamiento contra el coronavirus. Se basó su opinión en gran medida a su instinto. Hubo un desacuerdo público en una conferencia de prensa en la Casa Blanca con un experto de renombre en enfermedades infecciosas. Los periodistas preguntaron al médico, quien es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, si la droga hidroxicloroquina era eficaz para prevenir el coronavirus. El experto contestó simplemente, la respuesta es que no. Pero cuando Trump volvió al micrófono, dijo a los periodistas que deberíamos intentarlo. Creo que nos desacordamos un poco, agregó Trump. Me siento bien al respecto. Eso es todo, un solo sentimiento. Ya sabes, tipo inteligente. Me siento bien al respecto. Las iglesias están sufriendo severamente. El alcalde ha anunciado que por las próximas 2 semanas que todas las iglesias y reuniones recreativas están suspendidas. Cualquiera que no cumpla irá a la cárcel. Por eso hemos tenido que cerrar las puertas de la iglesia. Ya ha afectado a la iglesia y al equipo hasta el punto de que es preciso recortar el salario de todos a partir de esta semana. Sé que Dios está con nosotros y sus promesas son sí y amén. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Dios está hablando. Oh Señor, danos oídos para escuchar tu voz. Isaías 66:9. En Dios habla hoy. ¿Cómo iba yo a impedir el nacimiento si yo soy quien hace dar a la luz? El Señor tu Dios lo ha dicho. Soy Janet Swanson de Statesboro, Georgia, en los Estados Unidos, para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico en Lima, Perú. Adelante, estudios. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta que llega desde Santiago de Chile con Marcos Elgueta. Buenos días. Hola Juan y amigos de Radio del Pacífico. Desde Santiago de Chile, en la noticia Marcos Elgueta. Juan, como veníamos conversando en los reportes anteriores, el coronavirus ha tomado la noticia principal del país. Ya el estallido social pasó a un segundo o ya a un tercer plano. El país se prepara para combatir o prevenir la propagación de este virus. Por la parte laboral, mano de obra, ¿cierto? Empresas han destinado a dar turnos a sus trabajadores, dándoles días libres, otros trabajando desde sus casas. Esto obviamente para provocar menor congestión en las calles y así también en el transporte público. Podríamos decir que el país está funcionando a un 30 o un 40% diariamente de un 100. Esperamos que esto se vaya disminuyendo a raíz también que los casos van aumentando. Nosotros la semana pasada teníamos alrededor de 400 casos y ya van casi 1.922. Obviamente la información que entrega el Ministerio de Salud va desfasado de 24 a 48 horas. Recuerden que los resultados del coronavirus no son de inmediato. Que nos compete a nosotros como cristianos, las iglesias han determinado ya no reunirse haciendo cultos en línea. Benditas son las redes sociales para en este tiempo sobre todo, y hay que saber utilizarlas de mejor forma. Ya pastores y líderes han hecho público que los cultos ya no serán en las iglesias, sino que se insta a la hermandad a orar en sus casas, a tener lectura de la palabra, a escuchar alabanzas y tener tiempo también en familia con los que están encerrados. El país llama a encerrarse, llaman a, si es necesario salir, salgan, pero en lo puntual tratar de no moverse. Siguen en los supermercados colapsados, ya hay una determinación por parte de los dueños de supermercados que solamente dejan entrar una cierta cantidad de personas y el resto tiene que esperar afuera, manteniendo 2 metros de distancia en la fila.
de separación. Obviamente esto para evitar la propagación, pero sí sabiendo que es necesario, que las personas necesitan abastecerse. Desde acá de Santiago de Chile oramos, la iglesia está unida. En mi congregación en particular, los cultos ya estuvieron transmitiendo desde el templo, pero ya esta semana ya se destinó a todos en sus hogares, y solamente los pastores están hoy día desde su casa, están transmitiendo palabras en las mañanas y en las tardes, y también tiempos de adoración. Así que Juan, desde Santiago de Chile para Así Marcha el Pueblo Evangélico, Marcos Elgueta. Están ustedes escuchando Radio del Pacífico y el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico, enterándonos lo que sucede en diversas naciones del mundo, y esta vez damos paso a nuestro corresponsal Giovanni Romero en Nueva York, Estados Unidos. Buenos días, Giovanni. Hola amigos, qué bueno saludarlos, un grato placer poderme dirigir a todos ustedes, audiencia. Y bueno, Juan, hoy tengo una serie de noticias que son buenas noticias, y con respecto al coronavirus, yo creo que día tras día escuchamos pues todos los estragos que está causando alrededor del mundo, pero a veces en medio de esas noticias perdemos la perspectiva, porque hay cosas buenas que están ocurriendo en medio de todo, y quiero compartir algunas de estas. Y esta nos viene desde la China. Dice que la China ha cerrado el último de los hospitales que fueron construidos, hospitales temporales que fueron construidos para atender pacientes del coronavirus. Bueno, el último de esos pacientes ha salido de esos hospitales. Luego habla acá desde la India, dice que los médicos hayan exitosamente tratado el coronavirus. La han tratado con una combinación de medicamentos, y aquí da una lista de medicamentos que aparentemente son bien efectivos en contra del virus. Y bueno, y esto también desde la China. Una anciana de 103 años se recuperó por completo después de haber sufrido por más de 6 días en cuidado intensivo. Buenas noticias desde Corea del Sur, y es de que el número de casos nuevos ha estado declinando considerablemente. Luego desde Italia, que es uno de los países que ha sido golpeado más fuerte, expertos dicen que razón por la cual han habido el mayor número de muertes es debido a que tienen una de las poblaciones más envejecientes en toda Europa. Y los científicos en Israel dicen que han anunciado el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Desde Tulsa, Oklahoma, nos dice de que el primer caso que se registró de una paciente de COVID-19 ha hecho también una recuperación total. Luego, una vez más desde la India, nos dice que todos los 7 pacientes que estaban siendo tratados en el hospital de Nueva Delhi han recuperado su salud por completo. Así que pueden ver ustedes que no todas son malas noticias. Vamos a continuar cuidándonos unos de los otros, enfocándonos, cuidar a los más vulnerables, pero tenemos que tener ánimo, porque una de las peores cosas que podemos hacer durante este tiempo es permitir que el temor nuble nuestro entendimiento y que nuble nuestra habilidad para tomar decisiones que son en beneficio nuestro y especialmente de nuestras familias. Así que para todos ustedes un fuerte abrazo, qué bueno que puedan continuar en sintonía aquí con este programa noticioso. Giovanni Romero desde la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. Adelante, estudios. A continuación, noticias que llegan con Carlos Mamani. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico. En esta oportunidad nos encontramos en Bogotá, Colombia. Es tiempo de noticias. Pese a que en todo el territorio colombiano se ha implementado la cuarentena total, con estricto control de parte de los policías y el ejército, el número de infectados con el COVID-19 ha continuado de manera exponencial, situación que preocupa tanto a las autoridades del país como a la misma población. Mientras tanto, muchas iglesias evangélicas a nivel nacional se han declarado en ayuno y oración en sus hogares para que Dios tenga misericordia de Colombia y cese el contagio de esta pandemia. Desde el domingo pasado, los cultos online se han convertido habituales. Desde el confinamiento, muchos pueden decir, como el apóstol de la antigüedad, estamos en cuarentena, pero su palabra no está presa, debe correr y ser glorificada. Desde Bogotá, Colombia, les informó su corresponsal Carlos Mamani para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Perú. En Radio del Pacífico nosotros continuamos con más información internacional y noticias que llegan desde Madrid, España, con Vilma Paxi. Vilma, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están, amigos de Radio del Pacífico en Lima, Perú? Aquí la información. Los casos de coronavirus en España superan ya los 56.000 y las muertes han rebasado las 4.000 según los últimos datos cruzados entre Sanidad
y las comunidades autónomas. El ministerio considera que se está muy cerca del pico de contagios. España supera la cifra de muertos por coronavirus de China y registra ya más de contagios nuevos diarios que Italia. Los jefes de Estados y de Gobierno de la Unión Europea mantuvieron este jueves una cumbre por videoconferencia que España e Italia bloquearon elegir un plan económico contra el coronavirus más ambicioso. En Francia este jueves se conoció la muerte de un joven de 16 años víctima del COVID-19 sin que hayan trascendido más datos. En España, la víctima mortal más joven registrada de la enfermedad tenía 19 años. Desde Madrid, España, les informó Pime Pazzi para Así Marcha el Mundo Evangélico. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. Empezamos la segunda media hora de su programa Así Marcha el Mundo Evangélico. La semana pasada en nuestro bloque de entrevistas tuvimos la orientación y análisis de Jesús Hurtado Zamudio, político, teólogo, pastor y filósofo, hablando sobre el estado de emergencia sanitaria en el Perú por el coronavirus. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. El tema de hoy en nuestro bloque de entrevistas Así Marcha el Mundo Evangélico será Dios, la Biblia y el hombre. Tomaremos en cuenta la exegesis, el comentario del pastor y periodista Óscar Suárez Becerra, ministro de la Iglesia de Nazareno y presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP. No se puede dejar de tomar en cuenta la realidad que se vive en el mundo hoy, con esta pandemia de salud que comenzó en China y abarca al mundo entero con implicancias que son catastróficas en la forma de vivir del hombre en la posmodernidad, que se origina en la soberbia, al querer desconocer la soberanía de Dios. Por medio de la teología, conocemos a Dios como creador, expresada detalladamente en la Biblia, con todo el relato en los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, para mostrar la soberanía y autoridad de Dios en el desenvolvimiento de la vida humana, con toda la enseñanza por medio del pueblo de Israel, las profecías de la venida y presencia de Cristo en la tierra, para el cumplimiento de su crucifixión, expresando su amor y misericordia. Es de gran trascendencia la interpretación bíblica para la aplicación a lo que se está viviendo hoy. En esperanza vivimos por la segunda venida de Cristo. ¿Qué nos compartiría, pastor? Buenos días, Juan, amigos de Radio del Pacífico. Es una bendición, una alegría estar con ustedes en esta hora. Creo que todos estamos conscientes que estamos viviendo en medio de los tiempos peligrosos, por lo que le conviene al pueblo del Señor ocuparse más y más con la expectativa del regreso del Señor. En estos tiempos me parece que la Iglesia ha caído víctima de un profundo sueño, drogada por el opio de las influencias del mundo, de modo que las enseñanzas del regreso del Señor por sus santos quedó sumida en el olvido, ignorada o negada. Si las cosas son así, ha llegado el momento en que la verdad acerca de la venida de Cristo tiene que volver a ser presentada a los corazones y a las conciencias de los oyentes con urgencia. Por tanto, ya es hora de despertar de nuestro sueño, sabiendo que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y él mismo ha dicho: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a su mesa y vendrá a servirles. La venida del Señor es la esperanza distintiva de la Iglesia. Cada libro del Nuevo Testamento lo evidencia. Nuestro Señor mismo preparó a sus discípulos para que tras su partida mantuvieran la expectativa de su regreso. En Mateo 24, 45 al 50 leemos así: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo?
Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos los bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. En Mateo 25, las dos parábolas, la de las 10 vírgenes y la de los talentos, enseña de forma distintiva la misma lección, de manera más significativa que cuando las vírgenes que cayeron dormidas y que los siervos que recibieron los talentos son los mismos que son llamados respectivamente a responder al regreso de su Señor. La misma instrucción aparece en Marcos, en el capítulo 13, versos 33 al 37. Dice: mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. En el Evangelio de Lucas se repite la misma verdad una y otra vez. En Lucas capítulo 12, verso 35 al 37, podemos leer: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a su Señor, que regrese de la boda, para que cuando llegue y llame, les abra enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Un pasaje del Evangelio de Juan sería suficiente. En el capítulo 14, versículos 1 al 3, los discípulos estaban entristecidos sobremanera ante la perspectiva de que su Señor iba a dejarlos. ¿Qué hace el Señor para darle seguridad? Le dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como vemos, los 4 evangelios así se unen en un mismo y claro testimonio acerca del regreso del Señor por su pueblo, y en la proclamación de que este acontecimiento constituye la esperanza de su pueblo durante su ausencia. Cuando pasamos a los hechos, ¿qué encontramos? En el capítulo 1, versículo 3, nos dice allí que cuando llegó el tiempo para su ascensión, lo sacó fuera hasta Betania, y cuando hubo acabado de darle sus instrucciones, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros del cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos habían visto a su Señor partir de entre ellos. Había sido tomado hacia arriba y habían contemplado que se alejaba, hasta que una nube lo cubrió de la mirada de ellos, y mientras lo contemplaban, con silencio atónito, reciben este mensaje: así como le habéis visto ir, volverá
de la misma manera. Con unas palabras tan claras, no hay razón para que la Iglesia pudiera perder la esperanza del regreso del Señor. Las epístolas también son muy claras. 1 Corintios 1:7 dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. En Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos 9:28: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. No podemos dejar de mencionar Apocalipsis. En el capítulo 22, versículo 7: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Versículo 12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y el verso 20, el que da testimonio de estas cosas: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aunque estos son solo algunos de los pasajes de las Escrituras, ya nos muestra que la esperanza de la segunda venida está ligada, entretejida en la misma esencia del cristianismo. Si uno quita la esperanza del regreso del Señor, se priva inmediatamente al cristianismo de su verdadero carácter. Se debe insistir enérgicamente en que no se trata de una doctrina que puede aceptarse o rechazarse a placer, sino que forma parte de la verdad misma del llamamiento y el lugar del creyente con su relación con Cristo y con su futura bienaventuranza. Por lo que la actitud normal de cada creyente es la de esperar a Cristo. En circunstancias como esta que estamos viviendo, es tiempo de que esta doctrina cobre trascendencia. Por eso en esta mañana te pregunto: ¿es esta tu actitud amable, oyente? ¿Estás tú esperando la venida del Señor Jesús? ¿Es esta la esperanza bienaventurada que alienta tu alma a lo largo de tu solitario caminar como peregrino? ¿Están tus ojos siempre fijados sobre la estrella resplandeciente de la mañana? ¿O te encuentras tan absorbido por las cosas del presente que, a semejanza de las vírgenes insensatas, has caído víctima de un pesado sueño? Si este es el caso, que las palabras "yo vengo pronto, aquí viene el esposo", te levante de tu sueño mientras todavía hay tiempo. No sea que llegando súbitamente te encuentres dormido. O quizá conoces la verdad de su venida, pero la cuestión, querido oyente, es: ¿estás esperando a Cristo? ¿Conoces la doctrina? Conocerlo es una cosa, pero otra muy diferente es vivir constantemente, diariamente, en esperanza del regreso del Señor. Si lo estás esperando, tus afectos están todos concentrados en aquel a quien esperas. Quedas apartado de todo aquello que no se ajusta a su mente y su voluntad. Quedas desligado de todo aquello a lo que la naturaleza te ataría. Y con un corazón sincero puedes responder a su anuncio de su venida con un breve clamor, una oración simple: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Qué más glorioso, qué día más glorioso sería aquel que, cuando Cristo venga para poner fin a todo el sufrimiento humano. El tema de hoy en nuestro bloque de entrevistas de Así Marcha el Mundo Evangélico es Dios, la Biblia y el hombre. Atentos a la explicación e interpretación del pastor y periodista Óscar Suárez Becerra, ministro de la Iglesia del Nazareno y presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP. Pastor Suárez, el hombre es el tema de la Biblia y podemos describir en sus composiciones espíritu, alma y cuerpo como mayordomo de la creación.
lo cual desde el Edén fue manchado por el pecado, por lo cual sufrimos en el mundo. Siempre ha sido en el correr de los siglos, pero Cristo vino para confirmar la ley moral que no se obedece, pero tenemos la oportunidad de vivir el gracia que predica la Iglesia, y que en estas circunstancias de grave tensión y muerte es una gran oportunidad para alcanzar con el Evangelio, la oportunidad grande de buscar la unidad con la oración de Jesús a su Iglesia en Juan 17 para arrepentimiento y humillación. Busquemos el obrar de Dios y su justicia. Estamos teniendo esa oportunidad de grandes proporciones espirituales. Las consecuencias de esta realidad serán de grandes proporciones en todo orden de cosas en el mundo, y va a ser difícil de recuperarnos. Incluye también lo trágico a la Iglesia. ¿Qué nos diría, pastor? Las actuales circunstancias en el mundo, y no solo en el Perú, son muy graves. La Iglesia, por estar en el mundo, no es ajena a esta realidad. Esta pandemia ha golpeado a los gobiernos, pero también a la Iglesia. Levantarnos implica seguir renunciando a muchas cosas. Se tiene que hacer grandes ajustes y se necesitará una gran cuota de sacrificio. Sí, pero también estas circunstancias que estamos viviendo es una gran oportunidad. Una oportunidad para reconocer que no hemos sido buenos mayordomos de la creación. Hemos contaminado ríos, lagos y mares. Hemos depredado bosques, contaminado el ambiente, hemos sembrado muerte, hemos destruido la familia, matado a nuestros niños antes de nacer. Nos hemos vuelto egoístas. Estamos alejados de Dios. Por ahí tenemos que empezar, y esta es una gran oportunidad. Pero también es una oportunidad para arrepentirnos, cambiar de actitud, dejar de hacer lo malo y hacer el bien, volvernos a Dios. Es lo que todos deberíamos hacer. Pero como iglesia, es una oportunidad para hacer realidad el llamado de Dios de 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo invoca mi nombre, se arrepiente, se vuelve de los malos caminos, clama a mí, ora a mí, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Es una oportunidad para la iglesia, para el pueblo de Dios también, hacer lo que Dios nos llama a hacer. Pero también como iglesia es una oportunidad para hacer real el deseo de Jesús, que estemos unidos para que el mundo crea. Esa unidad en lo esencial, donde respetemos la libertad, pero también profundamente nos amemos unos a otros. Es una oportunidad para predicar el Evangelio en todo tiempo, y no solo cuando sea necesario. Alguien lo expresó de esta manera, que debemos predicar el Evangelio en todo tiempo, y solo cuando sea necesario usar palabras. Creo que este es el tiempo que nos convoca a esa clase de predicación. Creo que es una oportunidad para recuperarnos. Sabemos que será difícil. Como iglesia, será difícil. Las iglesias han sido golpeadas duramente por esta pandemia. Pero con la fe puesta en Dios, sabemos que también saldremos de esta. Y todo para la gloria del Señor. Tenemos la promesa del Señor, que las fuerzas infernales no prevalecerán contra la iglesia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa que nos sostiene en estos días difíciles. Por eso podemos terminar diciendo: Iglesia del Señor,
levántate y resplandece, tu luz ha llegado. Desde el Concilio Nacional Evangélico del Perú, invocamos a todos nuestros asociados, invocamos a todo el pueblo de Dios, para que sigamos orando, clamando a Dios, como nunca antes lo hemos hecho. Pero luego, pasada esta crisis, que eso sea una práctica constante de todo el pueblo de Dios. También hacemos un llamado, que te quedes en casa, obedeciendo las recomendaciones de las autoridades, pero también sigamos atendiendo a los más necesitados según nuestras posibilidades. Este es el tiempo de compartir, de dar y de expresar ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Estimados hermanos, que Dios los bendiga, que en estos días próximos podamos ver la gloria del Señor obrando a través de la iglesia y en su iglesia. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano Juan, y gracias, amigos de Radio del Pacífico. Dios, la Biblia y el hombre. Hemos prestado atención a la exposición del pastor y periodista Óscar Suárez Becerra, ministro de la Iglesia del Nazareno y presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONEP, siempre desde una perspectiva cristiana. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4 del 6 al 7. Así marcha el mundo evangélico en Internet. Encuéntrenos en YouTube como Pacífico Comunicaciones, le dan clic a transmisión en vivo en nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com. Agradecidos por su sintonía. En la producción y conducción, Juan Leca. El Movimiento de Oración por el Perú hace un llamado a la Iglesia a unirnos en oración permanente desde nuestros hogares para que Dios se glorifique en su Iglesia y a través de ella en la vida de cada creyente en nuestro país. Más a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Éxodo 23:25. Sigan en sintonía de Radio del Pacífico, la voz evangélica del pueblo peruano. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así marcha el mundo evangélico, nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.